señores, tenemos el placer de contar con la presencia del señor embajador de Cuba en la República Dominicana, señor Alexis Brandich, embajador en el país. Le damos la bienvenida, valoramos su presencia aquí y quisiéramos hablar de 2 o 3 temas que los cubanos manejan muy bien. Pero antes nos gustaría darle la bienvenida, embajador, y pedirle que nos cuente, porque acuérdese que los dominicanos no tienen el día a día de algunas cosas, de unos cubanos, 5 cubanos, que fueron apresados injustamente en cárceles de Estados Unidos. ¿Cuál fue el origen? ¿Cuál es la situación de ellos y qué se prevé que va a ocurrir? Buenos días, don Julio, y a través de usted al equipo de Revista 110 y a las dominicanas y dominicanos que nos ven y escuchan. Y por supuesto agradecerle esta oportunidad una vez más de comparecer ante las cámaras de la televisión para denunciar, como usted decía, este injusto atropello contra 5 hombres que a principios de la década de los 90 viajaron a Estados Unidos, dejando atrás su familia y su patria, para prevenir actos terroristas que se realizaban desde Estados Unidos contra Cuba, fundamentalmente desde la Florida, por grupos armados que todavía existen en la Florida, terroristas, que después de la caída del campo socialista se dieron a la tarea de acelerar lo que ellos creían que iba a ser la destrucción de la revolución. Esos 5 hombres, embajador, para dejar claro, llegaron a Estados Unidos para fines del gobierno de Estados Unidos como exiliados, o ellos fueron como agentes a prevenir acciones contra Cuba. Ellos fueron a infiltrarse en los grupos contrarrevolucionarios. Entonces estamos hablando de agentes de seguridad del gobierno cubano. Estamos hablando de Bien. agentes de seguridad del gobierno cubano. Y eso el gobierno de Estados Unidos tiene que aceptarlo como tal. Hay una situación de necesidad. Y eso en lo internacional se acepta como bueno. Déjeme y válido. explicarle. Hay una situación de extrema necesidad. Desde Estados Unidos hacia Cuba, una de las primeras medidas que toma la revolución en esos años tan difíciles, que pierde su comercio exterior casi el 85%, es promover el turismo para obtener inmediatamente divisas de una manera rápida. Precisamente para prevenir que Cuba hiciera eso, comienzan a realizarse una serie de sabotajes, de atentados para desestimular el turismo hacia Cuba. Y esa gente no fue a Estados Unidos a conspirar contra el gobierno de Estados Unidos. Para nada, absolutamente. Fue a evitar acciones contra su gobierno, contra el gobierno. Solamente eso. Es decir, eso está bien establecido. Eso está tan bien establecido que hay 20.000 páginas de comunicaciones entre esas personas y Cuba, y altos funcionarios del Departamento de Defensa, de la DIA, de la Agencia de Inteligencia de Defensa, revisaron esas 20.000 páginas y no pudieron encontrar una sola evidencia de espionaje hacia los Estados Unidos o de actos que afectasen la seguridad nacional de los Estados Unidos. Producto de la labor de esos hombres, se evitó atentados que originaran pérdidas humanas y materiales en Cuba, y al contrario no se provocó ninguna pérdida de vida en los Estados Unidos ni ningún daño material en los Estados Unidos. Esos hombres no iban ni armados. ¿Dónde están esos 5 hombres, embajador? 4 de ellos permanecen presos en Estados Unidos y uno desde octubre del 2011 fue liberado después de 15 años. No podemos decir que se hizo justicia, cumplió su condena. Después tenía que pasar 3 años de libertad condicional en Cuba, y gracias a la negociación de su ciudadanía, porque tenía ciudadanía norteamericana, pudo quedarse en La Habana. Y en estos momentos está en La Habana, encabezando lo que él mismo ha llamado una tormenta que comenzó el día 5 de septiembre y durará hasta el 6 de octubre. Es una campaña intensa reclamando que se haga justicia, solamente eso, que se haga justicia. ¿Ya han sido juzgados? Los otros 4 están presos en los Estados Unidos. ¿Ya han sido juzgados? Fueron juzgados por delitos que no cometieron y sin pruebas. Hay uno de ellos que es el caso de Gerardo Hernández, que además de la supuesta conspiración para espionaje, la conspiración implica un acuerdo que no se ha podido demostrar, acuerdo para cometer un acto.
Se le agregó una pena 6 meses después, una causa de conspiración para asesinato por el derribo de las avionetas en 1996. Y si a Estados Unidos le gusta tanto las negociaciones, ¿no hay forma de negociar esa libertad? Esperamos que ellos lo acepten. Ustedes Nosotros tienen- estamos en condiciones de Ustedes hacerlo. tienen agente americano acusado de espionaje. Hay en un Cuba. contratista norteamericano en Cuba que está cumpliendo condena en condiciones muy distintas a las de ellos. Recibe visitas. Hay 2 de los compañeros nuestros que no reciben visitas. Recibe una atención médica exquisita. Hay uno de los compañeros nuestros que está padeciendo problemas de enfermedad y de salud sin atención médica requerida. ¿En qué estado están presos? ¿En Florida? En California, en Florida, creo que esos 2 estados fundamentalmente. No recuerdo ahora bien dónde están las prisiones. Kentucky. ¿Cuáles son las perspectivas? Este es un caso político. Ya. Este es un caso político donde están haciendo pagarle a Cuba el hecho de haber estado, como usted decía, hace unos minutos, 54 años resistiendo a 90 millas de los Estados A Unidos. propósito de esos 54 años, en otro tema, embajador, ese tiempo ustedes han estado sometidos a un bloqueo. Usted sabe que toda la medicina, la vida, todo tiene 2 caras, todas las monedas tienen 2 caras. El bloqueo, que definitivamente su nombre lo dice, es un bloqueo económico que le ha hecho muchísimo daño al desarrollo de Cuba. Pero por otra parte, ¿cuál es la parte que ha protegido a Cuba, su aislamiento para que tampoco entre lo malo? Yo creo que el bloqueo no tiene nada bueno. Nada. Don Julio, no tiene nada bueno. Si algo tiene bueno, podría ser hacernos valer a nosotros mismos y buscar nosotros mismos, sin depender, como dependen tantas economías de la economía norteamericana, de nuestro desarrollo. Pero realmente el bloqueo es el principal obstáculo al desarrollo económico de Cuba. ¿Usted no piensa que si se abre Cuba, como aquel Papa dijo, que se abra Cuba al mundo y el mundo a Cuba, que no es más que el desbloqueo, ustedes van a tener grandes problemas, como por ejemplo 1 millón de cubanos que lleguen a La Habana a reclamar pertenencias, a reclamar posesiones, que en un Estado de Derecho van a traer muchísimo conflicto? No, yo creo que no. Primero, creo que Cuba ha estado abierta al mundo siempre. Yo nunca compartía aquella aseveración del Papa, con todo respeto, de que Cuba debía abrirse al mundo desde principios de la Revolución. Cuba se abrió al mundo. Gracias a esa apertura, Cuba sobrevivió los intentos de aplastarle, de destruir la revolución, por la ayuda que recibió del mundo. Cuba ha participado en 15 misiones internacionalistas militares luchando en otros países del mundo. Cuba en este momento tiene más de 50.000 cubanos en 126 países del mundo prestando colaboración, ya sea médica o de educación. Eso es estar abierto al ¿Y mundo. cuál es la clave de que Estados Unidos, además, a pesar de que en una época ustedes exportaban revoluciones, guerrillas, etcétera, siempre se respetó a Cuba? El respeto que nosotros no hemos sabido ganar, precisamente por la honestidad, por la justicia de nuestro proceso. La unidad del pueblo es una de las claves fundamentales. La unidad del pueblo. La revolución al servicio del pueblo. Fidel lo dijo al principio de la revolución. Esta es una revolución de los humildes, por los humildes y para los humildes. Y así ha sido. Cuando ha habido casos, como he mencionado hace unos momentos, han sido sancionados. En estos momentos hay una batalla fuerte contra casos aislados de corrupción que existen en Cuba. Pero es una revolución que ha demostrado que lo primero es el hombre, no las ganancias de un grupo de ricos que se erigen sobre el resto de los intereses. Muchísimas restricciones y hasta hambre en algunos sectores en alguna época. Tuvieron Valle Cochino, tuvieron las avionetas, tuvieron los 5 hombres ahora. Se dice que 2 cantidades iguales a una tercera son iguales entre sí. Sin embargo, Estados Unidos enfrenta a Chávez, pero no enfrenta a Castro. Sí ¿Cuál enfrenta, es la fórmula? Sí enfrenta a Cuba. Estados Unidos no ha dejado de enfrentar a Cuba. El bloqueo es una de las formas más criminales que nos ha tratado de matar de hambre y crear dentro de Cuba incomodidad e inconformidad para que la gente se rebele contra la revolución. Pero Cuba, lejos de ocurrir, como dicen muchas informaciones por ahí, que se manipulan, se desinforma
En Cuba no hay hambre, lo dicen las estadísticas de UNICEF, de los programas mundiales de alimentos. El ser humano debe consumir entre 2.200 a 2.400 kilocalorías diarias. El cubano consume 3.000. Es cierto que la calidad de la fuente de esas kilocalorías no son las mejores, porque vienen de glucosas, de carbohidratos. Pero en Cuba no hay desnutrición infantil. Es un dato dado por la UNICEF. No hay desnutrición, no hay analfabetismo. La mortalidad infantil es bajísima. Cosas, pero resulta que fuera la propaganda te dice, bueno, de los 50 años, 40 se pasaron viviendo de los soviéticos y 10 de Venezuela. ¿Es así? No es así. Antes del derrumbe de la Unión Soviética del socialismo, Cuba pertenecía al Consejo de Ayuda Mutua Económica. Ahí cometimos algunos errores que nos impuso la vida o la necesidad. En ese Consejo de Ayuda Mutua Económica nosotros teníamos la responsabilidad fundamentalmente de aportar azúcar y cítrico y recibíamos el resto de las cosas, en detrimento del desarrollo industrial del país. Quizás en aquella época nadie sabía que el socialismo o el campo socialista un día iba a desaparecer. En un día. En un día. Fue Fidel quien lo alertó y todo el mundo se preguntó, ¿qué estará diciendo? Dijo, si un día nos levantamos y no existe la Unión Soviética, nadie concebía eso, salvo él, que como han dicho algunos, va al futuro, ve lo que pasa y regresa y te lo cuenta. Y eso fue así. Después, gracias, y hay que reconocerlo, bueno, a la él solidaridad. Él tenía información privilegiada. No, pero es un hombre visionario. Hay que reconocerlo, lo reconocemos así sin idolatrarlo. Es un hombre que tiene un pensamiento muy avanzado y que es capaz de adelantarse a los acontecimientos. Es previsor. Así ha sido Fidel. Después llegó Chávez, catalogado por Fidel como el mejor amigo que ha tenido la Revolución Cubana. Con una ayuda muy generosa. Embajador, estamos yendo por etapas. Y decimos, bueno, está bien. Pasó el socialismo, Cuba sigue siendo socialista, tiene entrenamiento para crisis. Y el cubano, a veces nos llama la atención cuando ustedes vienen aquí, algún intelectual que viene aquí a hacer trabajo dentro de instituciones educativas, que tú ves que cogen una funda plástica y la doblan y la guardan y se me puede servir para algo, porque no conciben votarla, ¿verdad? No. Es decir, se entrenaron para la crisis. Sin embargo, embajador, uno dice, bueno, ya lo de Chávez terminó, y aunque ellos quieran hacerlo, van a haber presiones externas que van a limitar esa ayuda, que es bilateral, porque en educación y en salud Cuba ha devuelto muchísimo a Venezuela. La pregunta es la siguiente: ¿están ustedes listos en este momento con una nueva generación para desarrollar económicamente Cuba? Bueno, ¿y bajo qué predicamento? Desde el 2011 se aprobó en un congreso del partido los lineamientos de la actualización del modelo económico cubano. Previo a eso hubo un debate general en toda la sociedad cubana. Nosotros somos 11.134.000 habitantes aproximadamente. Y en ese debate participaron 8 millones de habitantes. La población cubana es bastante adulta. Y como resultado de eso se aprobó el modelo económico que quiere Cuba. Después que toda la población, y a veces más de una vez cada cubano, opinó. Y con esas opiniones, en un acto muy democrático, del que se habla muy poco, se modificaron el 68% de los 313 lineamientos económicos originales. O sea, el Estado, mediante una serie de comisiones, presentó un proyecto de cómo debía ser el modelo económico cubano. El comercio por cuenta propia. Esa es una de las medidas. Una de las medidas ha sido estimular o ampliar las formas no estatales de producción y servicio, a partir del cuentapropismo y del cooperativismo. Nosotros teníamos cooperativas, anteriormente fundamentalmente agrícolas, y que realmente tenían poca autonomía. Había una intervención del Estado bastante fuerte. Una de las medidas ha sido eso, y ya andamos por 436.000 personas que se dedican a la actividad por cuenta propia. Y más de 180 formas aprobadas de trabajo por cuenta propia. Y esos pequeños empresarios que
surgen ahora, ¿ya hay resultados positivos de eso? Bueno, hay resultados positivos porque, o sea, no es solo que se autorice la figura ni la forma de producción o de servicio, también se crean facilidades para que esas personas puedan realizar sus servicios. Y sin bancos que le apoyen, No, ¿cómo sí, se puede no, conseguir? no se puede decir eso. Hasta julio de este año se habían otorgado más de 271.000 créditos para esas personas, con algunos beneficios en el momento inicial de aquellos que por primera vez empezaban esa actividad. Se alivió la carga burocrática que había para recibir esos créditos. Hay un tiempo de gracia ¿Se puede inicialmente. decir que esas son pymes allá? Pequeñas Empresas. micro y pequeñas empresas y cooperativas también. Ahora se ha destacado un flujo de cuenta propista hacia la cooperativa. ¿Por qué hemos preponderado la cooperativa? ¿Por qué? Porque entendemos que es una forma más socialista de propiedad, de distribución de la riqueza y de producción. Usted tiene ejemplo del capitalismo y sabe que eso va a crecer y va a competir con la gran industria. ¿Ustedes tienen previsto eso? Está previsto y que siga siendo, está prevista la empresa estatal, la principal forma de producción en el socialismo. Eso tiene regulaciones. Y esa empresa estatal grande, ¿no temen ustedes que pase lo que pasó en Rusia, que de buenas a primeras o en China aparecieron muchísimos millonarios que no se sabe de qué sombrero de un mago aparecieron? Bueno, al contrario, esas empresas estamos luchando porque cada día sean más eficientes. Más eficientes. Y, como le decía ahorita, hay una lucha contra la corrupción, contra el delito económico, contra la indisciplina social, contra la pérdida de algunos valores que han sido el resultado de esta mayor apertura, entrada de turismo y de todas las influencias del exterior. Hay una lucha por hacer un socialismo sustentable que pueda desarrollarse perdurable y más eficiente. A eso es lo que vamos nosotros. A pesar de que la ropa, usted coge televisión cubana, ve cuando ustedes llegan aquí por primera vez, ve que todavía su ropa no es la más, quizás la más de moda que hay en el mundo, pero la adaptación es rápida. ¿Cuál es el mecanismo? Porque un intelectual cubano, un profesional, llega aquí ya al mes está totalmente adaptado. ¿Qué ustedes le enseñan allá a esos jóvenes y a esos profesionales? Bueno, yo creo que lo principal, Julio, es que poner cada cosa en su lugar y valorar cada cosa en su justo medio. La ropa es una necesidad. Estar vestido, cubrirse. Sí, embajador, pero usted está aquí, debe reírse, callado, no lo puede decir, cuando usted ve que su país está en el año 53 o 60. Yo no me río de eso. Yo me enorgullezco del conocimiento. No estoy hablando del carro viejo solamente. Yo me enorgullezco enorgullezco del conocimiento de los valores que tiene esa persona, que no están determinados por la ropa que tiene puesta, sino por lo que sabe y por lo que aporta a la sociedad. Justamente eso es, la cabeza tiene una cosa y el cuerpo dice otra. Dijo Martí, la verdadera belleza es que el jarrón no sea más que la flor. Y ahí se lo dejo. Está bien, embajador. Hay un detalle. Sí. Ustedes han hecho esfuerzos por enviar un personal que ayude tanto en los deportes como en la medicina y esas cosas. Nosotros tenemos un gran problema en el orden educativo, en donde Cuba quizás nos lleva la milla ya. Tenemos problemas en el sector público de la educación, un problema de entrenamiento. ¿Hasta qué punto Cuba estaría dispuesta a prestarnos un grupo de maestros especializados? Totalmente dispuesta. Y más a un pueblo que es tan cercano y tan querido por Cuba. Nosotros estamos alfabetizando en Australia. Dime. Imagínense ustedes, un lugar, un paraje tan lejano como ese. ¿Qué no haríamos por República Dominicana? Con la historia que tienen nuestros dos países. Y estamos en la mejor disposición, y así lo hemos expresado. El día que nos digan que
que nos pidan esa ayuda, estamos a la disposición de darle. Le pongo el tema para que las autoridades dominicanas lo oigan, decirlo. Lo saben, lo saben, lo saben, y hemos conversado sobre esos temas en algún momento. Uno de los rubros de exportaciones de Cuba hacia República Dominicana que ha ido increciendo son los medicamentos. Está el caso del Everpro, que en estos días ha salido algunas noticias, que es contra la úlcera del pie diabético, que es único en el mundo, y otros productos que son de muy buena eficiencia, cubanos, pero tienen que luchar contra las transnacionales y todo un sistema muy complicado de registro, pero en eso estamos. Y desde el punto de vista de los profesionales nuestros, ahora estamos enviando 4.000 a Brasil, con una resistencia enorme de los colegios médicos. Fuera de recursos humanos, embajador, ¿qué posibilidad hay de que un empresario dominicano quiera ir a Cuba y poner su negocio allá? Yo quiero poner un negocio de muebles, por ejemplo, en Cuba. ¿Puede hacerlo? Claro que puede hacerlo. Y no hay no mucha ahora, desde hace mucho tiempo. Bueno, de nombre, pero en efecto, que vaya y lo haga. El problema es la moneda, ¿le permite eso? Le permite, ¿cómo no? Hay una serie de requisitos que no son muy distintos a lo que hay en otros países. Inversión extranjera. Inversión extranjera. Además, no puede haber desarrollo sin inversión extranjera en el caso nuestro. Así lo concebimos. Que no sea en turismo, en otras áreas también. En otras áreas. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, materiales de construcción, muebles, textiles, calzado. O sea, las áreas fundamentales previstas ahora en inversión es el turismo, es una de ellas, una de las más priorizadas. El desarrollo de la energía alternativa, de fuentes alternativas, que aspiramos a llegar a tener un 30% de la energía que consumimos de esa fuente, porque el petróleo se va a acabar. Cuba es uno de los países más estudiados, pero más observados desde afuera. ¿Qué ustedes tienen con respecto a la vivienda y ese atraso en la construcción de techos? Tenemos grandes dificultades, es un déficit de vivienda enorme. Porque la inversión es muy grande que se necesita. Se necesita una gran inversión y se necesita eso yo estaba viviendo en Barbacoa, yo creo que deben estar cansados ya, ¿verdad? Bueno, hay gente viviendo en Barbacoa y otros que están ahora, la mayor cantidad de esos créditos que le mencionaba ahorita, los 271.000, desde 2011 a julio del 2013, han sido para mantenimiento y construcción de viviendas. Todo el cubano que desee educación a cualquier nivel la tiene gratis. Gratis. Incluyendo la universitaria. Totalmente gratis. Y la postgraduada también. La primaria es obligatoria en la universitaria. Si califica, ¿verdad? Universitaria gratuita si califica. Ahora, ese es un problema que teníamos, que antes era muy paternalista y benevolente la revolución y llegaba cualquiera a hacer estudios universitarios. Ahora se está tomando medidas para que llegue quien califica. Porque además no todo el mundo en el país puede ser universitario, hacen falta obreros. ¿Y quiénes son los obreros allá? Los que no califican. No, hay personas que deciden ser obreros, que no quieren estudiar, o que les gusta sencillamente su trabajo, un tornero, un albañil. ¿Y todo cubano tiene atención médica gratuita? Absolutamente gratuita. Aunque sea rural. No, incluso aunque sea enemigo de la revolución. Aunque sea enemigo, hay un gusano de esto que dice que lleva 16 huelgas de hambre. Coño, no se ha muerto gracias al sistema cubano de salud. ¿Y todas las damas de blanco le dan atención médica? A todas, a la que necesite. La que necesita que le pongan un stent, se le pone un stent absolutamente gratis. En Cuba ningún cubano se le cobra un centavo. Usted se siente ahora y va caminando mal, va caminando y se siente mal. Por al lado de cualquier hospital entra y puede acabar en una operación a corazón abierto que no le van a cobrar un centavo. Embajador, y si nosotros queremos hacer una revista ya en Radio Televisión Cubana todos los días, ¿se nos permite? Bueno, en la embajada sí se le permite. Sí se le permite. Se nos permite. Ahora, ¿qué es lo que nosotros no conspirativa me refiero, sí, porque nosotros consideramos que la libertad de expresión debe ser un ejercicio justo, objetivo y responsable. Ir a la televisión a difamar, a ofender, a ir en contra de los intereses de toda una población que en determinado momento
suscribieron que el carácter socialista de la revolución en la Constitución cubana, que eso no tenía marcha atrás. Si ustedes van a copiar un modelo, ¿les gusta el del Ecuador? El de Correa. A nosotros, yo creo que nos ha ido mal copiando modelos. Sí. Cada país tiene una situación histórica concreta muy particular. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? ¿Qué es lo que hemos hecho para este proceso de actualización del modelo económico? Estudiar varios modelos, pero a veces no se estudian ni los modelos enteros, se estudian partes de esos modelos. Y aplicar en Cuba lo que consideramos que puede hacer, según las características de Cuba, que no la tiene prácticamente ningún país, un bloqueo a 90 millas del enemigo del imperio más brutal. Durante 50 años. Durante más de 50 años, que ya está calculado sus daños en más de 1 billón, entiéndase 1 millón de millones de dólares. Nosotros aplicamos y estamos aplicando algunas experiencias de cosas que han funcionado bien en otros lugares. Embajador Brandich, usted es un producto 100% del régimen. Usted nació, se crió y se educó en Cuba. De la revolución, sí. De la revolución. De la revolución. ¿Salió fuera a hacer alguna especialidad? Estuve en Nueva York. En Nueva York. En la misión permanente de Cuba ante Naciones Unidas. Estuve en Siria. ¿En Siria? En Siria, 4 años. Estuve en Brasil. ¿En qué año estuvo en Siria? Allá del 73 al 77. ¿En la embajada? En la embajada. Ocurrió la guerra de Israel. ¿Ya estaba el padre o el hijo en el gobierno? Hafez al-Assad, el actual. Bashar al-Assad. Hafez era el padre. Bashar al-Assad. Entonces usted es un producto 100% de la revolución. Entiende que como más del 70% de los cubanos que viven hoy en Cuba. ¿Con cuántos años fuera de Cuba? ¿Más de 20? No, no llego a 20. ¿Yo? Sí. No llego a 20 años, 6, 4, 10, 11 años aproximadamente. Y aquí 2, 13. El señor Díaz-Canel, aparte de ser vicepresidente, ¿qué otras funciones tiene en el Estado? No, es el vicepresidente primero. Ya lleva bastantes funciones por ese cargo. Pero solamente lo vemos en eventos internacionales. No, participa en muchos eventos nacionales. En muchos eventos nacionales. Estuvo en un congreso de la Unión de Periodistas y Escritores de Cuba ahora hace poco. Ha estado en eventos de la organizaciones de LGTB, lesbianas. Está prácticamente en todo, en la inauguración del curso escolar, que comenzaron ahora con 1.840.000 niños en las aulas. ¿Y él realmente representa el relevo del partido? Yo creo que sí. Es un compañero joven, muy bien preparado. ¿Joven? ¿Qué edad tiene? ¿Cómo se 53. llama? Miguel Díaz-Canel. Miguel Díaz-Canel. Sí. 53 años. Ahí está, por ahí, entre 50 y 53 años. Embajador, el régimen actual que preside Raúl Castro, ¿es una continuidad o es una versión diferente de la revolución? ¿Cómo usted la califica? ¿Por qué régimen? ¿Perdón? ¿Por qué régimen? ¿Y qué? ¿El gobierno? El gobierno, sí, pero es que porque cuando usted se habla cree de Estados Unidos no se le dice régimen, ¿no? O de República Dominicana no se dice régimen. régimen. El régimen de gobierno. El gobierno. Aquí tenemos el régimen del PLD, por ejemplo. Bueno, ¿Qué cosa? Y a me Siria paso se le en dice ese régimen, tema. ¿Eh? A Siria, el régimen de Siria. Porque cuando hay la línea de un partido o de una persona es un régimen. Y lo de Cuba es un régimen, aunque uno no lo quiera. Bueno, yo lo veo como un gobierno y sí creo que hay una continuidad. Hay una continuidad, Hay una no continuidad. es una nueva versión. Hay una continuidad y Algo hay, que ha marcado a Raúl diferente a lo anterior. yo creo que se ha Raúl volcado a un proceso, a este proceso que llevamos años tratando de hacerlo, de modificación, de actualización de nuestra economía. Fidel estuvo y orientó muchas actividades dirigidas a ese fin. Lo que pasa es que no las cumplimos por estar involucrados en esta lucha por resistir a los Estados Unidos.
pero desde antes de la caída del campo socialista, si ustedes más nos recuerdan, en Cuba se inició un proceso que se llamaba rectificación de errores y tendencias negativas. Así se Bien. llamaba. Con relación a la corrupción, ¿cuál es la preocupación que tienen ustedes en el gobierno? Bueno, ¿Cómo se manifiesta la corrupción allá? la corrupción, malversación, mal empleo de los fondos, enriquecimiento ilícito, no en magnitudes, porque hay un control, hay una conciencia social, hay una educación. Se actúa por hay una rumor cultura. allá, ¿Se actúa? por rumor. Es decir, No, cuando hay no, algo no, que no. suena, No. Se investiga, puede ser por rumor, puede ser por una denuncia, hay algo que por el modo de vida de la gente, por tiene encima que de ver sus con la generación posibilidades. suya. Por Embajador, el modo de vida. Si una persona Si usted tiene se un muda modo de vida casa, por encima de sus posibilidades económicas, si usted tiene un salario mensual de 500 pesos y vive como si ganara 750,000 y tiene allá un se abre carro, una investigación por eso. bueno, hay que ver qué es lo que pasa, de dónde sacó el dinero. sí. Oye, ¿Qué pero premio? mira, ¿Cuál fue el número de la lotería que se tenemos que seguir ese Y no ejemplo. tenemos lotería, así que ya es otra cosa. Mire, embajador, esta gente fueron de la generación suya. Durante los años finales de los 80 hasta el 2000, habían unas figuras que sonaban mucho como relevo, los Laja, algunos que fueron cancilleres, dos jóvenes que fueron cancilleres. ¿Qué les pasó a esas personas? ¿Se equivocaron? Se equivocaron. Ellos, ¿verdad? Se equivocaron. ¿En qué? Se equivocaron y Quisieron el competir. comandante jefe calificó aquello como la sed del poder, algo así. Ellos trastocaron su real función social, su objetivo social, que era servir a la revolución, con ansias de ocupar determinados puestos. Algunos pactaron con el enemigo. Yo no sé si usted recuerda el caso de Roberto Robaina, que el canciller español, esa grabación se puso en la televisión, decía, bueno, usted es nuestro hombre ahí en La Habana. Sí, pero con los Robaina pasó algo raro. Cuando comenzaron a salir jóvenes de Cuba bajo contrato, es decir, que no eran exilados ni Sí. gusanos, y que los que venían aquí te trabajaban 6 meses y regresaban. Nosotros vimos algo muy significativo, es que ellos veían en Roberto Robaina como un relevo político, Robertico, y casi lucía que iba a hacer una apertura de tipo democrática representativa, donde iba a haber elecciones y que él era el hombre. ¿Hubo algo de eso? Bueno, en Cuba hay elecciones y tenemos nuestro sistema, que no necesariamente tiene que ser el que impone y el que desea los Estados Unidos. Roberto Robaina era un líder Y está en estudiantil. Cuba, ¿eh? Está en Cuba, libre, nunca estuvo preso. Trabaja, tiene su trabajo. No lo sometieron por eso. No, Sencillamente, sencillamente fue se destituido. apartó del cargo. de Y la el otro Constitución. canciller que fue Felipe Pérez Roque igual. y Tampoco. Laje. Ninguno de ellos fueron juzgados, Laje, Ramírez, no. Y sencillamente se equivocaron. Se equivocaron y se tomó una decisión administrativa de sacarlos de las funciones que tenían. Y están trabajando. Laje es médico de profesión. Es medio. Trabaja en el Ministerio de Salud Pública. Felipe trabaja en una empresa, es químico de formación. Y no han tenido más dificultades en su vida normal, su familia hace su vida normal. Embajador, para terminar, ayúdenos con las relaciones dominico-cubanas. ¿A qué nivel están en el orden económico? Están incrementándose. Desde el año 2010 hacia acá, ha habido un incremento del intercambio comercial que rebasa los 120 millones de dólares, no es mucho. Aspiramos que sea más este año, con la balanza inclinada un poco más a favor de Cuba en estos momentos. O sea, estamos exportando más que lo que importamos de República Dominicana. La relación no deja de pasar por las penurias, ni los efectos del bloqueo, ni por las sanciones, la persecución que tienen las embajadas norteamericanas, el Departamento de Estado, de los quienes hacen negocio con Cuba, para después dificultarle los negocios con Estados Unidos. Pero hay negocios que ustedes hacen con Estados Unidos, algunos. Eso fue en el año 97, se aprobó
una licencia para exportar algunos alimentos y medicamentos a Cuba. De Estados Unidos a Cuba. Por Exportar. ejemplo, granos y esas cosas ustedes Ajá. lo están llevando de Estados Unidos. Pero en condiciones muy difíciles, muy especiales, que no comercia ningún país en el mundo. Hay que pagar en cash y por adelantado. Bueno, pero también, sin crédito. también tiene, si Estados Unidos abriría la migración a que toda América pueda entrar, entra entero América Latina completa, sin embargo ustedes tienen un privilegio de visa en Estados Unidos. Una ley de ajuste cubano. Solamente tienen que pisar territorio americano. Solamente con pisar territorio americano. Y eso estimula muchas salidas ilegales desde Cuba y muchas muertes en el estrecho de la Florida y en el canal, en el estrecho de la Mona ¿Y también. por qué ustedes no lo dejan que se vayan? Si Nosotros quieren? lo dejamos que se vayan, son ellos los que nos Es dan más, visa. pónganlo en un destroyer y Son mándenlo. ellos los que... No, lo hemos hecho. Cuando Lo hizo Mariel, cuando el Mariel. Lo hicieron en Mariel y cerraron. Y desde el 14 de enero hay un nuevo engranaje de leyes migratorias que facilitan la salida de los cubanos. Ahora es al revés. Ahora han salido las embajadas norteamericanas a decirle a los gobiernos que no le den visa a esos cubanos. Oh. Porque la idea es crear dificultades. Ok, embajador, volviendo al tema original, ¿dónde usted ve más perspectiva del intercambio comercial? En esas áreas, por ejemplo, que le decía, nosotros en esas áreas de inversiones, turismo, incluso en todo lo que lleva el turismo, o sea, toda la ferretería, toda la lencería, campos de golf, estamos abriendo en Cuba, Turismo. productos agrícolas que son necesarios en Cuba. Hay otras áreas que, bueno, no hay tantas posibilidades en República Dominicana como es minería, prospección petrolera, pero en estas áreas hay grandes necesidades y posibilidades. Bien, La industria señores. azucarera sobrevive. No solo que sobrevive, se está recuperando aceleradamente, con una fuerte inversión brasileña e inglesa en Cuba. Bien. Embajador Alexis Brandrich, gracias por estar aquí. Apreciamos, valoramos mucho todo lo que nos ha contado, sobre todo que no ha tenido ninguna limitación. Gracias, embajador. Gracias a ustedes, Bien. una vez más, es la segunda vez que estoy aquí, me siento Gracias. muy honrado con eso.